Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Viri Macedas y esto es La Máquina del Tiempo. El día de hoy haremos un viaje muy al pasado para recordar algunos de los libros más famosos de la literatura. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan en este viaje? Para esta primera parada vamos a retroceder a 1605, ya que entre este año y 1615 se escribió Don Quijote de la Mancha por Miguel Ángel de Cervantes Saavedra. Miguel Ángel va más allá de las novelas de caballerías y lo describe como el hijo del entendimiento. Al escribirlo como tal, hace que con el paso de los siglos siga habiendo lectores nuevos incluso hasta hoy en día. Don Quijote de la Mancha narra las aventuras de Alonso Quijano, un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballerías termina enloqueciendo y creyéndose un caballero andante, llamándose a él mismo Don Quijote de la Mancha. Sin duda esta novela es un precedente en la literatura porque a pesar de que ha pasado mucho tiempo desde que se escribió y de que se publicó, los lectores se siguen quedando atrapados y enamorados por esta historia, incluso para quienes ya la han leído muchas veces. Cada vez que vuelven a abrir las páginas de este libro, se enamoran cada vez más de cada uno de sus personajes. Llegó el momento de ir a nuestra siguiente parada y para eso vamos a viajar mucho más al pasado y nos vamos a situar en 1599. En este año comenzó a escribirse Hamlet de William Shakespeare. Una de las obras más citadas en la lengua inglesa, narra la historia del príncipe de Dinamarca que vive en el palacio con su tío Claudio, quien acaba de ascender al trono, y con la madre de Hamlet. A diferencia del modelo tradicional, las acciones en escena, las piezas más extensas y la representación de William Shakespeare se centra en el carácter del personaje. Un joven de comportamiento alocado, melancólico, con una filosofía escéptica que ve al fantasma de su padre y accede a vengar su asesinato. Uso Hamlet es la sucesión de monólogos en lugar de actos, mediante los cuales los personajes principales comunican al público sus pensamientos y sus planes. Sus temas son universales, hablan del amor, de la revancha, del odio, de la muerte, la traición, incluso de la corrupción, aunque la locura es otra cuestión de peso en la obra. Hamlet actúa de manera desquiciada y muchas otras veces lo finge únicamente para desconcertar a su tío Claudio. Otra pieza clave y fundamental en esta historia es que para denunciar a su tío, quien fue quien mató a su padre, y que su madre no cumplió con sus promesas matrimoniales, Hamlet orquesta una representación teatral en el palacio de Elsinor. Crecen y comienza una lucha entre estos hombres y es ahí donde el destino cierra esta maravillosa historia. Hemos llegado a nuestra siguiente parada y esta va a ser en el siglo VIII a.C. Vamos a recordar la Ilíada de Homero. En su poética, Aristóteles señaló que una buena epopeya representa una acción única, no un conjunto de acontecimientos. Y tal vez este sea el éxito de la Ilíada. Esta historia no cuenta toda la guerra de Troya, sino su 10º año, que fue el último y fue cuando concluyó esta guerra. Tampoco se centra en los sentimientos de todos los personajes, sino únicamente en las emociones del héroe de esta historia, que es Aquiles. Las pérdidas de los griegos del destino, la intervención de los dioses y la caída de Troya se narra mediante los actos de ira, del orgullo, del impulso desagraviado, del amor y de la comprensión de Aristóteles. La historia comienza memorablemente e incluso logró llegar a Hollywood y hasta sobrevivió honrosamente a una versión cinematográfica interpretada por Brad Pitt, y esta película se llamó Troya de Wolfgang Petersen. Esta parada la haremos en otra gran novela y esta es La Divina Comedia de Dante Alighieri, que se escribió entre 1304 y 1321.
Este libro relata los viajes de Dante entre el infierno, el purgatorio y el paraíso, guiado por el poeta romano Virgilio. El poema comienza con el encuentro entre Virgilio y Dante, que se ha perdido en una selva y tropieza con bestias salvajes. Es ahí donde comienza todo el desarrollo de esta gran historia. Escrita en dialecto toscano, la Divina Comedia se considera hoy la obra maestra de la literatura italiana, y es la más famosa de su autor y también una bisagra perfecta entre el pensamiento medieval y el renacentista. Ahora vamos a detenernos en 1869 para recordar La Guerra y la Paz, escrita por León Tolstoy. Hace casi medio siglo, de una de las máximas obras de León Tolstoy que fue publicada. La otra es Ana Karenina, que por cierto, déjenme contarles que en este momento estoy leyendo ese libro, Ana Karenina. Por si quieren que les cuente un poco más de este libro, déjenmelo aquí en los comentarios y estaremos haciendo otro video, ¿les parece? La Guerra y la Paz sigue entre los 100 libros más vendidos en el planeta y ya desde ahí nos habla de que es una historia que nos atrapa con mucha facilidad. No solo es una apuesta ambiciosa contra los límites de la novela, sino que también combina un modo desafiante de la historia y la imaginación. Los salones de la clase alta en Rusia y los campos de batalla, las pasiones y la reflexión filosófica. Una de las frases más relevantes de este libro dice: si todos lucharan por sus propias convicciones en el mundo, no habría más guerra. ¿Ustedes qué piensan? Déjenmelo aquí en los comentarios. Vamos a detenernos en 1857, año en el que se publicó Madame Bovary de Gustave Flaubert. La intensa y trágica historia de una campesina normanda que quiere vivir todas las aventuras que narran en las novelas y lo pagó bastante caro. Lleva a su límite la narrativa romántica de la época y la convierte en una narrativa realista y crítica social del siglo XIX. El relato es tan cerrado que a veces los lectores quieren escapar de las garras de Gustave Flaubert y confían en que por ahí en algún huequito pueda quedar algún lugar en donde puedan respirar, pero no. Los lectores realmente quedan atrapados por esta historia. Es una historia de frustración, de destrucción y traición de Emma Bovary también, que termina con ella, con su familia, con su marido, y sus amantes se convierten únicamente en peones de su ajedrez, de su trágico destino. Ahora nos vamos a detener en 1949, año en el que se publicó El Aleph de Jorge Luis Borges. El cuento del Aleph es una narración en primera persona de un personaje llamado Borges, pero no se descubre hasta la mitad del texto. Este Borges ficticio comienza relatando el estado de las cosas después de la muerte de Beatriz Vitelbo, una persona a quien él amó profundamente, pero nunca fue correspondido. Nuestra última parada la vamos a hacer en 1880 para recordar a los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Escrita entre 1879 y 1880, Los hermanos Karamazov es la última novela que escribió Fyodor Dostoyevsky y supone una síntesis de todas las inquietudes existenciales del autor. Su compleja galería de personajes está presidida por Fyodor Karamazov, el padre, quien es ruin, hipócrita, cínico, y por supuesto también por sus hijos, Dmitri, quien es sensual, orgulloso y cruel, pero también generoso y capaz de rasgos de bondad y sacrificio. Iván, intelectual, estricto, que niega la existencia de Dios y el amor al prójimo. Alyosha, un cristiano místico que se opone al humanismo revolucionario y al amor de Dios y al prójimo, aunque tampoco es inmune a las sensaciones turbias que lo invaden. Y finalmente Smerdyakov, el cínico y perverso hijo natural, carente de todo sentido de responsabilidad y de la moral. La obra que tiene uno de sus puntos más culminantes en la célebre obra del Gran Inquisidor. Como campo de batalla entre la lucha
de Dios y del diablo, entre el bien y el mal. Y es así como hemos llegado al final de este viaje, pero si te gustó no olvides darle like y suscribirte. También puedes dejarme aquí abajito en los comentarios a qué otra época te gustaría que viajáramos. No olvides compartirlo para que mucha gente más se siga uniendo a estos viajes. Bye bye.